día de ayer, ¿no? Y está ahí quienes han respondido bien y quienes no, sobre ciertas funciones, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Listo, chicos. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. A ver, permítame un ratito. Ajá. Listo. Para empezar con lo que es nuestra segunda sesión del día a día, sí tenemos un montón de conceptos y cosas nuevas. Realmente hoy día tal vez vamos a volar con todo lo que vamos a aprender sobre la farmacia. Muy bien. Primero vamos a recordar un poquito, ¿qué tal? Buenas noches, Rubí. Vamos a recordar un poquito de qué es lo que vimos, ¿no? La clase pasada, ¿no? El día martes. ¿Alguien se acuerda qué es lo que vimos el día martes? Tratamos dos cosas bastante grandes, bien puntuales, la semana pasada. ¿Alguien sabe por ahí, maybe? Quizás, tal vez por el chat, para que pueda leer. ¿Sobre qué tratamos? Ya que hoy día muchas cosas que mencionamos en esa clase las vamos a necesitar para no poder perdernos. A ver, ¿alguien se acuerda? Muy bien, historia de la farmacia, excelente Gustavo, y funciones del asistente de farmacia. Thank you, Renzo. Claro, historia de la farmacia Miriam, historia de la farmacia Karen, exacto, ¿no? Vimos lo que es específicamente la historia de la farmacia, ¿no? Vimos cómo es que nuestros antepasados, que no fue hace poco, o sea, así hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Muy bien, también vimos BP, ¿no? Las BPDs, las buenas prácticas de dispensación y manejo de medicamentos, excelente, 3 puntos. Ajá, entonces vimos cómo es que nuestros antepasados ya desde hace mucho empezaron con lo que viene a ser la farmacia y todo empezó desde el uso de pequeñas plantas hasta las cosas ya sintéticas, ¿no? Que tenemos el día de hoy, porque literal, ¿cuánto? Ahora sí, casi el 90% de las cosas que tenemos en una botica, una farmacia, ya son de origen sintético, ya muy pocas son de origen natural, realmente, ¿no? Lo que son los pocos, ya lo que queda, los galénicos. Después, en este caso, de haber descubierto todo este largo proceso por el cual pasaron nuestros antepasados farmacéuticos, todo lo que hicieron, el inicio de la medicina ayurveda, ¿no? Al principio habíamos dicho, las teorías de Paracelso, ¿no? Los 4 humores del cuerpo. Luego también habíamos visto ya cuando se instaló la iatroquímica y con la iatroquímica empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué se da la enfermedad y cómo es que hay que revertirla, ¿no? Que recordemos en el Renacimiento, ¿no? Fue el boom para los farmacéuticos para poder entender y es donde empezamos a posicionarnos. También hay que recordar que nos habían separado de la profesión médica, ¿no? Porque antes éramos lo mismo, ¿no? Médicos y farmacéuticos éramos lo mismo. Y ya bueno, hasta estos tiempos que ya tenemos un montón de cosas. El día de hoy vamos a continuar con lo que son medicamentos y principios activos, ¿no? Entonces, la vez pasada hemos hablado a grandes rasgos de cuáles son las funciones de un asistente de farmacia y justamente de las BPD, las buenas prácticas de dispensación. Pero ya, uno sabe cuál es su función y qué es lo que tiene que dar, ¿no? Pero ¿cómo tú vas a dar algo que no conoces? O sea, hoy día vamos a hablar específicamente de la parte de que es farmacéutica, ¿no? O sea, de lo que son medicamentos, porque si bien uno como asistente o auxiliar de farmacia o también químico farmacéutico está delante, en este caso para dar una medicación, para dispensar o expender una medicación, tiene que saber qué es lo que está dando, o sea, no puede simplemente deme esto, no es como cuando alguien te pide deme una papa y tú le das una papa, ¿no? O sea, no es igual, porque nosotros estamos dando compuestos químicos. Estos compuestos van a generar reacciones en nuestro cuerpo, como ya hemos visto durante la historia. Entonces, es muy importante saber qué son, qué es lo que pueden ser, cómo es que están, por ejemplo, clasificados, sus presentaciones, algunas reacciones, sus grupos y ciertos, por qué, ¿no? ¿Por qué se combinan ciertos medicamentos y por qué no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar 4 puntos muy importantes dentro de medicamentos y principios activos. Primero vamos a ver la clasificación de los medicamentos, ¿no? O sea, yo ya sé que yo voy a ser un profesional de la salud que va a estar encargado de dispensar o expender medicamentos, ¿no? Pero, ¿cómo los clasificas? ¿No? Siempre se necesita un orden para todo. Y los medicamentos, al ser un grupo tan grande, no son la excepción. Luego de saber cómo clasificarlos, cómo ordenarlos y así mentalmente poder ver, también vamos a ver lo que son los principios activos y su acción terapéutica, ¿no? Si bien yo ya los tengo ordenados, ahora, ¿para qué sirve cada uno? Ya, los tengo ordenados por tales criterios.
o en este caso, cómo los podría ordenar, ¿no? Porque también muchas veces, una vez que los ordenamos a veces por formas farmacéuticas, los separamos, también tenemos que ir ordenándolos por sus grupos, en los cuales estos medicamentos tienen acción terapéutica. De ahí hay que entender dos conceptos muy importantes que son la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? Son dos conceptos muy grandes, muy amplios que existen en la farmacia y que básicamente son ramas de estudio de la farmacia. O sea, la farmacia es un todo general y tiene estas dos ramas de estudio, farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo he llevado, para mí farmacodinamia es farmacología, ¿no? Dos farmacologías. Y en mi caso yo he llevado un curso también de farmacocinética. Entonces es como que para mí dos ramas diferentes de mi carrera, ¿no? Diferentes y que se tienen que complementar, o sea, se dan al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué trata una, de qué trata la otra, una que otra tal vez diferencia, ¿no? Pero es muy importante saber en qué consiste todo eso, porque es un proceso. Y por último, vamos a hablar sobre las interacciones medicamentosas y efectos adversos. Entonces, ya agrupé a mis medicamentos, ya sé para qué sirven más o menos a grandes rasgos, ¿no? Tenemos, recuerden, un poco tiempo como para poder ver, o sea, todo lo que estudian tantos años no lo vamos a ver en hora y media, ¿no? O sea, vamos a ver destellos, poco a poco ir entrando en ese mundo, ¿no? También ya sé cómo es que están funcionando en el organismo, porque la farmacocinética y la farmacodinamia tiene que ver con nuestro organismo en sí, pero también es importante saber qué es lo que nos hace tanto de bien o mal, que son, es lo que mismo dice, ¿no? Interacciones y efectos adversos, ¿no? Entonces vamos a ver literal el medicamento en todos sus ángulos, por todas sus vistas el día de hoy. O sea, todo lo que vamos a ver hoy día es en relación al medicamento. Lo básico que tenemos que saber sobre ellos para poder trabajar como un asistente de farmacia. Muy bien, entonces empecemos con la clasificación de los medicamentos. O sea, vamos ahora a empezar a clasificarlos con lo más facilito. Es como si yo te diera este círculo, triángulo, cuadrado, hartas fichitas, así como los niños, ¿no? Y empiezas tú a clasificar de acuerdo más o menos a las cosas visuales que ves, ¿no? Vamos a empezar entonces primero con ello. Entonces, para la clasificación de los medicamentos, primero, yo no puedo clasificar lo que no conozco. Entonces, ¿qué es un medicamento? No estoy muy segura si es que tal vez, bueno, tocamos muchos conceptos la vez pasada, ¿no? ¿Qué es un medicamento? Para ustedes, ¿qué es un medicamento? ¿Mm? ¿Qué creen que es un medicamento? Medicamento, fármaco, droga, es lo mismo, principio activo. ¿Qué es? ¿Qué es para ustedes un medicamento? Cuando alguien viene y les pregunta, un niño pequeño viene y les dice, ¿qué es un medicamento? ¿Qué es un medicamento? Ya, son compuestos químicos, sustancias que sirven para curar o prevenir una enfermedad, para reducir efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico. Ya, muy bien, Karen, Olga. Adrián dice, disculpe. Ya, después de esas preguntas las resolverá nuestra coordinadora. Ya, ¿qué es un medicamento? Ya, algo para aliviar los dolores. Sustancias para poder aliviar los dolores y malestares, compuestos químicos, ya, sustancia química utilizada para curar o tratar una enfermedad, ya, compuestos químicos que se usan para curar, aliviar dolores. Ya, perfecto. Aquello que tiene alguna acción terapéutica. Ya, ya, puede ser. Ya, listo. Muy bien. Entonces, tenemos una idea aproximada de lo que es un medicamento, ¿no? Entonces, básicamente siempre tenemos la idea que un medicamento es algo que cura algo, ¿no? Simple. Estás mal, medicamento, fármaco, droga, ¿no? En sí, el medicamento puede ser uno como puede ser un conjunto, o sea, porque ustedes saben que existen medicamentos que los combinamos o hay medicamentos que están solos. Entonces, la palabra medicamento tampoco no solo hace referencia a la sustancia. Si tú haces referencia solo a lo que te cura, tú estás hablando del principio activo, tú estás hablando de la droga, porque así se llama netamente, a la droga que tiene el efecto. Un medicamento es el conjunto de ambos, como dice ahí, fármaco y excipientes. Los excipientes vienen a ser aquellas otras sustancias que yo utilizo para preparar mi medicamento, ¿no? O sea, cuando yo estoy ahí formulando, ¿se acuerdan que habíamos dicho que
En la farmacopea tenemos instrucciones, ¿no? En los insertos y que antes los preparaban todo así a mano. Ya, entonces, todas esas cositas extras que yo le echaba a mi preparado, a mi formulación, son los excipientes. O sea, entonces, un excipiente es todo aquello que no es la sustancia que va a tener un efecto en el organismo, o sea, un efecto directo, o sea, para lo que yo quiero, ¿no? Si me está doliendo la muela, yo voy a tomar algo para el dolor de muela, pero esa pastilla, ¿no? Por ejemplo, no digamos, esta pastilla no es sola, sino que siempre va a tener excipientes. Entonces, el medicamento es todo, es el conjunto, no solamente es la droga, por así decirlo, el fármaco, más los excipientes, lo que ayuda a que esto pueda ser captado o ingresar a nuestro organismo. Ahora, y una característica es que los medicamentos, si bien es un conjunto, tiene que poder ser administrado por cualquier vía hacia nuestro organismo. O sea, este conjunto que yo he hecho de droga, fármaco con excipientes, tiene que poder ingresar por alguna parte de nuestro cuerpo. Después vamos a ver algunas cuantas vías de administración, pero para que sea medicamento tiene que poder ser administrado por cualquier vía, pero por alguna vía tiene que entrar, ¿no? Y va a tener una función específica, o sea, no es algo que yo te voy a dar y que va a curar todo lo que tú tienes, no, siempre tienen una función específica, tal cosa sirve para esto, esta otra cosa sirve para el otro, ¿no? Por eso tenemos a veces fármacos que tienen, en uno solo vienen, digamos, tres, ¿no? O a veces los médicos recetan, ¿no? Uno, dos, tres, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son específicos, no en este caso son generales, son específicos, muy específicos para lo que se necesita y para lo que tú requieres. Y se pueden utilizar tanto para curar como para prevenir, ¿no? Y también en la parte del diagnóstico, o sea, no solo los medicamentos sirven para curar, también sirven como prevención o para hacer diagnósticos. Entonces, yo ya sé que es un medicamento, la palabra medicamento en sí, pero ¿cómo los clasifico? O sea, a mí, ¿quién me dice que yo los estoy clasificando bien? O sea, ¿a quién le dice a Jessica que lo que les está diciendo está bien? ¿O quién te dice a ti que tú puedes clasificar los medicamentos? No sé, a ti se te ocurrió que los vas a clasificar por colores. Todos los medicamentos que son de color azul. Después todos los medicamentos que son de color rosadito. Después todos los medicamentos que vienen en botellita, ¿no? ¿Quién a ti te dice que está bien tu clasificación o quién te dice a ti que tu clasificación es correcta o puede ser? Ahora, las clasificaciones para los medicamentos son muchas, o sea, no es que exista solo una que te diga, esta es y esta es la correcta. No, existen varios organismos que vienen a clasificar a los medicamentos de diversas formas y es según a tu necesidad, según a como tú quieras hacerlo. En este caso me he basado de dos para poder ver una clasificación amplia y de paso abarcar más términos que son importantes, ¿no? En este caso tenemos la Ley General de Salud, nos dice que los podemos clasificar en cuatro formas, ¿no? Los puedes clasificar por su preparación, por su naturaleza, por su venta y suministro, ¿no? Por su preparación, en este caso hace referencia a su forma farmacéutica, ¿no? O sea, su literal, ¿no? Por su naturaleza, te dice si son de origen, por ejemplo, orgánico, sintético, herbolario, ¿no? Por su venta, si es que son, o sea, si tú los vendes o lo expendes con receta médica o sin receta, básicamente no hay más, ¿no? Y a su suministro, o sea, ¿por qué área de tu cuerpo va a entrar? ¿Por qué vía? Recordemos, hace poco hemos dicho que los medicamentos tienen que ingresar por alguna vía. Entonces, la Ley General de Salud dice que pueden también ser clasificados por donde tú los vas a ingresar. Y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para ellos es fácil, simplemente por su acción terapéutica, no existe más. O sea, según la OMS, los medicamentos deben ser clasificados por su acción terapéutica. O sea, ¿para qué sirve? Tú vas a clasificar todas tus marcas, todos tus DCI, todo lo que tienes, ¿para qué sirve? Sirve para el corazón, sirve para la hipertensión, sirve en este caso para diabetes, sirve para el dolor, sirve para inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. De frente, ¿para qué sirve? No hay más, no importa si es que es cápsula, si es ampolla, no, ¿para qué sirve? Es el punto importante. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a hacer 5 clasificaciones, ¿no? Para tener una ventana amplia y saber específicamente, no específicamente, sino para tener una base, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en la farmacia, muchas veces las personas vienen
y te piden algo, pero las personas no saben que existen presentaciones, o sea, que existen formas, que algunas cosas se les puede dar simplemente sin receta, otras con receta, o que en este caso lo que ellos piensan que es una pastilla, en sí no es una pastilla, es un supositorio, ¿no? Entonces, es importante saber todas las clasificaciones o la mayoría de ellas, o las más importantes que por ejemplo son estas 5 que les voy a presentar, para poder más o menos entendernos en ese ambiente, ¿no? En esa área. Entonces, vamos a ver primero por su nomenclatura. Cuando hablo de nomenclatura, se refiere, así como está escrito ahí, a su nombre, a cómo los llamamos, ¿no? Porque los medicamentos tienen nombre, entonces se pueden no clasificar, pero es importante saber que los medicamentos tienen hasta 3 nombres, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre el nombre químico, sobre el DCI, en este caso que ya habíamos visto, y sobre el nombre comercial. Por su forma farmacéutica, acá son las presentaciones de cómo está el medicamento, ¿no? Tenemos todas estas sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas, transdérmicas, etcétera. Por su comercialización, los OTC y los con receta médica, ahorita vamos a ver qué son los OTC. Por su uso terapéutico, acá tenemos miles de grupos, no nos alcanzaría la vida para estudiar todos. Y por su VA, que es su vía de administración, ¿no? Oral, intramuscular, endovenosa, intravenosa, tópica, etcétera. Empecemos con lo primero, por su nomenclatura, ¿no? O sea, vamos a ver a los medicamentos que tienen 3 nombres. En este caso, un medicamento puede tener hasta 3 nombres, ¿no? ¿Dónde nace todo, no? Como habíamos dicho en la historia, como empezamos a investigar, todo lo que se empezaba a investigar era en base a la química. Por lo tanto, nosotros tenemos la química orgánica, ¿no? Y en el caso de la química orgánica, ustedes saben que se rige por la UPAC. Y la UPAC es la que le da los nombres a los compuestos químicos. Hemos dicho, nuestros medicamentos, nuestros fármacos, nuestras drogas tienen un origen químico, sintético. Por lo tanto, tienen estructuras, ¿no? Que están compuestas por ciertos elementos. Y estas estructuras orgánicas e inorgánicas van a tener un nombre químico. Por ejemplo, este de aquí es el N4-hidroxifenilacetamida. Y este nombre hace referencia a todos los grupos funcionales que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Los grupos amida, los grupos hidroxi, etcétera, ¿no? Los grupos nitro, con nitrógenos y todos acá, ¿no? Acá tenemos una amida. Entonces, imagínense lo complicado que sería ir a un establecimiento de salud y pedir, deme una N4-hidroxifenilacetamida. O sea, ¿se imaginan lo complicado que sería? ¿Se imaginan lo complicado que sería para nosotros, en este caso, ir y aprendernos todos los nombres químicos de los medicamentos que los conocemos? O sea, sería demasiado complicado, ¿no? Y químicamente hablando podrían haber miles de errores, tanto por las partes que lo piden, las partes que lo recetan, como las partes que los dispensan, ¿no? O sea, habría 500 errores. Entonces, lo que se les ocurrió a las personas, ya que teníamos este problema con el nombre químico, es, en este caso, el nombre común, que ayer vimos que era el DCI, ¿no? Que es la Denominación Común Internacional, que viene a ser el nombre con el cual el medicamento va a ser conocido internacionalmente y mundialmente. O sea, si tú vas a un lugar y tú pides un paracetamol, todo el mundo te va a entender. A donde vayas tú dices paracetamol, te van a entender. Tú dices ibuprofeno, te van a entender. Tú dices ketoprofeno, te van a entender. Tú dices fentanilo, te van a entender. Tú dices ketorolaco, te van a entender, ¿no? O sea, todos los que son DCI es como que un lenguaje universal. Todos vamos a entender qué es lo que quieres. Y por otro lado, también existe lo que es el nombre comercial, que bueno, ¿quién no conoce Panadol, no? Muchas veces también los médicos y también las personas ya ni le dicen paracetamol, le dicen de frente Panadol, pero en sí el Panadol es la marca. Realmente como se llama es paracetamol, ¿no? Pero todo el mundo dice el Panadol, ¿no? Dicen el Panadol verdecito, el Panadol rojito, el Panadol azul, etcétera, ¿no? Entonces, las marcas comerciales, si bien tienen lo mismo en este caso, o sea, todos generan paracetamol, lo único que hacen es ponerle su propio nombre. Es como, no sé, como los shampoos, ¿no? O sea, todos los shampoos sirven en este caso para lavarnos, ¿no? Para nuestra higiene. Pero tenemos shampoos de todas las marcas, ¿no? Los jabones, ¿no? Todos los jabones sirven para quitarnos el exceso de grasa en el cuerpo, la suciedad, pero también cada uno tiene su marca, ¿no? Que el blanquito, que el rosadito, que tal, tal, tal. Lo mismo es con los medicamentos. Entonces, nosotros
tenemos que manejar al menos los dos últimos siempre. El DCI, porque es algo universal, y los comerciales muchas veces es lo que la gente los conoce, ¿no? Y generalmente cuando los recetan, si no es de un hospital, muchas veces te recetan con nombre de marca. Y las marcas, uff, esas te confunden, ¿no? Porque es como que te dicen tal palabra y tú piensas que no tienes, pero en sí sí tienes, pero con otro nombre, ¿no? Y eso se les explica cuando en este caso se está en el expendio. ¿Ya? Entonces es muy importante esto de las nomenclaturas. Ahora, vamos ahora sí con la clasificación en sí. Entonces, yo ya sé que mis medicamentos tienen nombres, pero ahora yo quiero clasificarlos según su forma. Habíamos dicho ayer que era la forma farmacéutica. ¿Alguien se acuerda que era la forma farmacéutica? ¿Qué es una forma farmacéutica? ¿A qué se refiere con forma farmacéutica? ¿Mm? ¿Qué es una forma farmacéutica? A ver, los leo. ¿Qué es forma farmacéutica? Ya, muy bien, eso es la presentación del medicamento. Ya. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna idea de la forma farmacéutica? ¿Solo Renzo? Ya, ok. Presentación, pastillas, cápsulas, jarabes. Ya, muy bien, Miriam. Exacto, ¿no? Componente del medicamento. Ya, forma en la cual se presenta un producto farmacéutico terminado. Ya, muy bien, Karen. Exacto, ¿no? Entonces, una forma farmacéutica viene a ser, como bien ustedes lo han dicho, es la presentación del medicamento. O sea, yo te voy a dar, en este caso, el medicamento, pero tengo diversas formas para darte mi medicamento, ¿no? En este caso, acá tenemos las más importantes, ¿no? Las formas sólidas, las formas semisólidas, las formas líquidas, gaseosas y transdérmicas, ¿no? En formas sólidas, tenemos infinidades, ¿no? Tabletas, cápsulas, supositorios, comprimidos, polvo, o sea, todo lo que tiene consistencia sólida, ¿no? En semisólidas, generalmente aquí abunda lo que es la parte de lo que son las cremas, ¿no? Ahora que está de moda todo el cuidado de la piel y ello, ¿no? Geles y ungüentos, siempre las frotaciones, ¿no? Pastas. En las formas líquidas está todo lo que son soluciones, jarabes, colutorios, ampollas, gotas. Gaseosas sí son un poco menos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los anestésicos, generalmente, ¿no? O sea, algunos anestésicos se administran así. Y algunos cuantos aerosoles, ¿no? Sobre todo las personas que sufren de asma, ¿no? Problemas respiratorios, utilizan formas farmacéuticas en tipo aerosol, ¿no? Y las menos comunes que son las transdérmicas, ¿no? Las transdérmicas que son los parches. Los más conocidos en lo que son los parches, bueno, son los parches anticonceptivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Básicamente tenemos forma sólida. Acá, por ejemplo, les traigo una tableta, ¿no? Esta vendría a ser una forma farmacéutica sólida. Pero también, por ejemplo, acá tengo acetilcisteína en gránulos, que también es una forma farmacéutica sólida, ¿no? Y si se dan cuenta, acá tengo en gránulos y esta misma acetilcisteína también la puedo encontrar en otra presentación sólida, que en este caso son comprimidos efervescentes. Entonces, si se dan cuenta, un mismo medicamento puede venir en diferentes formas farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, acá dice fluidasa, acetilcisteína, y acá también dice, ese está como fluimicil, ¿no? Fluimicil, acetilcisteína, ¿no? Pero pertenecen a la misma, son sólidas, pero sus formas farmacéuticas específicas son diferentes, ¿no? Acá tenemos como gránulos y acá los tenemos como comprimidos efervescentes, ¿no? También en lo que son las sólidas, esta de aquí es muy conocido, ¿no? Como tabletas masticables, ¿no? Recuerden que existen las tabletas duras, ¿no? Las duras realmente, y también existen las de tipo masticable. También hay las sublinguales. También en lo que son las sólidas tenemos las cápsulas, ¿no? Habíamos visto también que hay cápsulas, ¿no? Porque todo en este caso es sólido. Y de acá que podía encontrar algunas cuantas líquidas, bueno, las semisólidas, todos tenemos por ahí una cremita, ¿no? Líquidas, por ejemplo, no solo son jarabes, ¿no? También, por ejemplo, tenemos estas suspensiones. Generalmente cuando tenemos problemas gástricos, a veces nos piden que, como dicen, ¿cómo le dicen? Que recuperemos nuestra flora y siempre tenemos algo así, ¿no? Como por ejemplo la enterogermina, ¿no? También tenemos el clausipro a veces también, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas, ¿no? Lo importante es que sepan que un medicamento puede venir en diversas formas, pero sus acciones también en este caso son específicas.
Luego, por su comercialización, ¿no? En su comercialización es como yo lo voy a dar, o sea, cómo es que yo lo estoy dispensando, cómo es que yo lo voy a expender en este caso. Y acá hay dos, los OTC, que son los medicamentos de venta libre, y los medicamentos con receta médica. ¿Ya? En ese caso, los OTC son los medicamentos, en inglés OTC es over the counter, que son en este caso sobre el mostrador. Son aquellos medicamentos en los cuales yo no necesito una receta médica para que en este caso me los puedan dar. Son medicamentos a los cuales yo libremente puedo ir a una farmacia, puedo ir a una botica y puedo decirle, ¿no? Quiero un paracetamol, ¿no? Quiero un naproxeno, quiero un subsalicilato de bismuto, ¿no? O sea, simplemente yo voy y los pido para la afección que tenga. Ahora, estos OTC generalmente son medicamentos a los cuales se les asigna o se entiende que son afecciones que no son graves y que en este caso pueden curarse con ciertos tipos de medicamentos. O sea, no es algo de gravedad a lo cual tú necesitas ir sí o sí a un médico y tenga que recetarte algo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Como analgésicos, ¿no? Todo lo que son los analgésicos son de casi todos los analgésicos, porque ese es un grupo casi. Todos los analgésicos son de venta libre, la mayoría de analgésicos, sobre todo los AINES. Antiácidos, bueno, siempre algunos he sentido mal, ¿no? Por ejemplo, en antiácidos tenemos la Milanta, ¿no? Milanta es el nombre comercial. En sí, por ejemplo, la Milanta un conjunto de tres, ¿no? Hidroxialuminio, hidróxido de magnesio y simeticona, realmente. Milanta en sí es la marca, ¿no? También los antihistamínicos, muchas veces cuando nosotros vamos y pedimos algo porque se nos tapa la nariz por un resfriado o una rinitis alérgica, también nos pueden dar ahí un antihistamínico, ¿no? Entonces, esos son los medicamentos. Yo no necesito receta porque no es una afección grave. Ahora, ¿qué medicamentos se venden sí o sí con receta médica, ¿no? Yo sé que está fuera de la realidad mi primer medicamento, que sé, mi primer grupo, pero en sí todos los antibióticos deben venderse con receta médica. Otra cosa, como ya les dije el martes, la mala praxis que hay, permite que nosotros demos antibióticos sin receta, y es en muchos lugares en los que se comete esto, ¿no? Es como que uno agarra bien y deme una citromicina, así a la mala, ¿no? O deme una cefalexina, deme un ciprofloxacino, levofloxacino, todo piden, todo, todo. Y se les da, ¿no? Cuando en sí no deberían ser. Entonces, generalmente, o bueno, por regla, todos los antibióticos deberían venderse con receta médica, ¿no? Los corticoides también son un tipo de medicamentos que van a tenerse que vender con receta médica. Por ejemplo, acá tenemos la cortisona, la prednisona. ¿Por qué? Porque los corticoides son medicamentos de origen esteroideo, o sea, hormonal, tienen que ver con el cortisol, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ingerimos de manera desmedida corticoides, también vamos a tener efectos secundarios muy graves, así como con los antibióticos se da, por ejemplo, las resistencias, con los corticoides ya que en este caso son de origen esteroideo, tienen que ver con nuestras hormonas, es muy peligroso, ¿no? Sobre todo porque pueden haber enfermedades, me acuerdo en el síndrome de Cushing, o en este caso también puede haber una retención de líquidos excesiva por los corticoides. Entonces, es muy, muy cuidadoso y también cuando se toma corticoides, no es que tú tomas por toda tu vida. O sea, es realmente, cuando llegamos a corticoides es porque ya nada de los AINES de arriba, ¿no? Por así decirlo, de los antiinflamatorios, que pertenecen a los AINES de tipo no esteroideo, ya nada, ¿no? Ahora, los psicotrópicos y los estupefacientes. Estos también son dos grupos que también sí o sí deben venderse con receta médica, ¿no? Psicotrópicos, por ejemplo, en este caso sertralina, tramadol. En este caso la sertralina es un antidepresivo, ¿ya? Y en el caso del tramadol es un analgésico de tipo opioide. En estupefacientes tenemos la petidina y también tenemos el fentanyl, también analgésicos de tipo opioide. Pero acá hay una diferencia, sorry, tengo miles de alarmas. Entre los psicotrópicos y los estupefacientes, ¿ya? ¿Por qué es que es tan importante que estos dos grupos terapéuticos se den con receta médica? ¿Por qué? Porque los psicotrópicos y los estupefacientes generan dependencia, ¿no? Si uno consume por receta médica, o sea, digamos, un tiempo, o en este caso lo haces desmedidamente, puede generar una dependencia.
Como les dije, en el caso de fentanilo, tramadol, ellos, son de tipo opioide, derivan del opio. Entonces van a generar siempre una dependencia. Por eso es muy específico para cuando se les da este tipo de medicamentos, ¿no? Y en el caso de los antidepresivos, la sertralina, en el caso que estoy citando aquí, también es dependiente. ¿Cuál es la diferencia entre un psicotrópico y un estupefaciente? La diferencia es simplemente cómo es que actúan, ¿no? Mientras un psicotrópico va a actuar, en este caso a nivel del sistema nervioso, un estupefaciente actúa más que todo como un analgésico, alivia el dolor. Pero ambos grupos generan dependencia. Por eso es muy importante que nosotros demos estos medicamentos con receta médica. Por ejemplo, bueno, todos los que somos de Perú, no sé si, no sé, todo el mundo, porque fue un super caso, ¿no? De esa pequeña, no sé si escucharon de la pequeña que, o no sé si internacionalmente también habrá salido, ¿no? Esa pequeña que se tomó, bueno, dicen, ¿no? Que se tomó clonazepam, ¿no? Se tomó un clonazepam, un psicotrópico, ¿no? Y es como que como una pequeña va a ingerir un psicotrópico si ni siquiera lo tiene recetado, ¿no? Y esta pequeña, bueno, lo que decía, ¿no? Que por ingerir este medicamento, que debió haberse vendido con receta médica, murió, falleció, ¿no? Por ejemplo, eso pasó acá, en Perú. No en la ciudad donde vivo, pero sí en Lima, ¿no? Entonces, imagínense la importancia de por qué es que tenemos que expender medicamentos con receta médica, ¿no? Y no simplemente darlos por ganar, en mi caso, ¿no? Un sol más, dos, tres, cuatro, 18, 20 soles más, ¿no? Eso es muy importante que tienen que entender las personas que están a cargo de un establecimiento como boticas o farmacias, ¿no? Porque no es, en mi país no es tapar el sol con un dedo, de que tú vas a una fotica, una farmacia y tú pides un clonazepam, un diazepam y te lo dan, ¿no? Muchas veces sin receta, sin nada, ¿no? Porque solamente por ganar, ¿no? Y eso creo que muchas personas de nosotros que hemos estado a veces en el rubro, ajá, claro, eso se vende con receta médica, tiene que venderse con receta médica, pero lastimosamente hay la mala praxis de ciertos profesionales que a veces lo hacen así, ¿no? A veces, claro, porque el paracetamol no tiene que excederse de una dosis de 4, ¿no? Entonces, imagínense, es muy importante esto de la receta médica y con estos medicamentos, ¿no? Saber muy bien que lo que estoy expendiendo, lo que me están pidiendo, no sale así porque así. Sale en este caso o con receta o venta libre, ¿no? O sea, no vas a ir tú a una farmacia y sabe que deme 5 tramadoles, ¿no? O sea, no es como que me pidas un paracetamol, ¿no? O sea, yo te puedo dar 5 o 10 paracetamoles, ¿no? Pero en la vida te voy a dar 5 tramadol y menos sin receta. Listo. Por su uso terapéutico. Esta parte la vamos a mencionar, solo la vamos a mencionar porque tenemos aparte, ¿no? Un capítulo aparte para ver sobre los usos terapéuticos y ciertos chispazos de lo que son los grupos, ¿no? Por ejemplo, por su uso terapéutico, como les dije, es simplemente para qué sirve. Por ejemplo, tenemos los AINES, mucolíticos y antitusivos, antialérgicos, antiulcerosos y antiácidos, antiinfecciosos, otros, ¿no? Son millones de grupos terapéuticos, ¿no? Si no mal recuerdo, lo suelen clasificar hasta en 68 grupos terapéuticos, o sea, son bastantes, ¿no? Entonces aquí hay unos que otros, ¿no? Esto, como les digo, los vamos a pasar porque tenemos un capítulo aparte aquí hoy día que vamos a hablar sobre estos grupitos. Y, por ejemplo, aquí les había comentado, ¿no? Que la OMS realmente clasifica realmente solo por uso terapéutico, ¿no? Y cuando a veces dicen por uso terapéutico o por dónde funciona, muchas clasificaciones lo hacen en base a los grupos digestivos, ¿no? Por ejemplo, A de aparato digestivo, B de sangre y órganos hematopoyéticos, C de aparato cardiovascular. Por ejemplo, este es de la European Pharmaceutical Market I don't see. Association, ¿ya? Research Association, ¿no? Por ejemplo, los clasifica a los medicamentos asignándoles una letra, se les asigna un código todavía, una letra, un código, y en este caso, ¿para qué sirven, no? Hasta tienen una V de varios, realmente. Y no es que estén en orden alfabético, si se dan cuenta. O sea, están en orden, pero no usan tampoco todas las letras. No es que es ABCD, ¿no? Tienen ahí de acuerdo a ello. Entonces, también los pueden encontrar de esta forma. Por su vía de administración, ¿no? Muy bien, yo ya sé en este caso para qué me sirve un medicamento a grandes rasgos. Debo clasificarlo porque tiene millones de formas. También ya sé de que algunos los tengo que vender con receta y tal vez otros no. Pero también me van a preguntar, o es importante yo saber cómo administrarlos.
porque no todos se administran de igual forma. Y es como que, ay, Jessica, pero eso es obvio, ¿no? O sea, si tú estás viendo que esto es líquido, o sea, no lo vas a, no sé, a echártelo en el ojo tal vez, ¿no? O sea, porque no es un gotero de gotas, ¿no? O por ejemplo, Jessica, tú estás viendo que esto es una tableta, entonces es obvio que te lo vas a colocar acá, no te lo vas a poner en el oído, ¿no? Ya, no, no es así. Las personas, aunque no lo crean, no funcionan de esa forma. Hay muchas personas que tienen desconocimiento en esta parte y es tarea de nosotros que cuando nosotros vamos a dispensar, en mi caso, un medicamento, hay que explicarle si es que el paciente no tiene o no sabe cómo hacerlo. Porque si se dan cuenta también en las recetas solo ponen números y ya, ¿no? Y todo, prácticamente el médico te lo dice todo de forma oral y tiene algunas que otras señales, ¿no? En la receta. Entonces es importante nosotros explicarlo. Acá tenemos las principales vías de administración. O sea, yo también puedo clasificar mis medicamentos por sus vías de administración, ¿no? Una vía común, oral y sublingual. Generalmente la vía oral es la mayoría de los medicamentos que tenemos, ¿no? En este caso, se ingieren por la cavidad bucal, obviamente. En el caso de la oral, sí se ingiere, la sublingual no, es sublingual, va debajo de la lengua, ¿no? Tenemos en este caso la vía de administración que es intramuscular, intravenosa o endovenosa y la subcutánea, ¿no? Inyectados en una vena, ¿no? Todos los que son las EB y B, en el músculo, siempre que nos ponen algún tipo de inyectable, ¿no? Cuando estamos mal, o debajo de la piel también, ¿no? Subcutáneo. Realmente eso ya varía por las capas y eso ya es más que cosa de las licenciadas en enfermería, ¿no? Ellos saben los ángulos y las capas donde tienen que colocar. Tópica, ¿no? Yo puedo echarlo sobre mi piel, ¿no? No solo sobre la cara, sino sobre cualquier parte de la piel, ¿no? Superficie que pueda haber, todo lo que es tópico. Y por inhalación, en este caso, o nebulización. Cuando dice por inhalación, se sobreentiende que es por la boca, ¿no? Pero no es oral porque no se ingiere, sino simplemente la boca sirve como un lugar para poder administrarlo, ¿no? O nebulización, en este caso, sí es por la nariz. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, como les dije, hay muchas personas que desconocen de esto. Hay veces que vienen a pedirte, por ejemplo, óvulos, o a veces las personas les dan supositorios para ciertas afecciones, y como lo ven parecido a una tableta, ¿no? Lo ven parecido a, ¿dónde está? Lo ven parecido a una cápsula, ¿no? Lo que hacen es, no saben ellos que hay una diferencia, y lo que hacen es, se lo pasan. O sea, he visto personas, ¿no? Que, o sea, realmente, sobre todo en lugares alejados, como desconocen de ello y nadie les explica y simplemente uno sobreentiende, ¿sabes? Pues cómo tomarlo, ¿no? Está viendo que es un supositorio, ¿no? ¿Cómo se va a equivocar? ¿No? O, por ejemplo, ven un óvulo, ¿no? Sabrá, pues, ¿no? Que tiene que ir por la vía vaginal, ¿no? No creo que se lo vaya a tomar, no. Hay personas que de verdad desconocen, no es su culpa, y es más que todo nosotros que deberíamos explicar, sea redundante o no, pero en ciertas partes sí hay que explicar, ¿no? Que a veces como lo ven así y como solo ven que es pastilla, se lo toman, ¿no? O sea, y es como que después están sufriendo y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es su vía de administración, o sea, no es el lugar correcto por donde hay que administrarlo en el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante también clasificar nuestros medicamentos según a ello. Listo. Bueno, entonces ya sé cómo clasificarlos, ya tengo a grandes rasgos cómo es que están. Entonces, ahora vamos a lo que son sus principios activos y su acción terapéutica. Como les dije, la cantidad de grupos terapéuticos que tenemos para los medicamentos son miles, millones de grupos terapéuticos. Pero ahorita vamos a ver entre unos de los más resaltantes, realmente los que siempre en este caso van a estar siempre en constante rotación en una farmacia, o sea, siempre van a venir a pedir casi los mismos, ¿no? Entonces es importante saber, como les dije, esto es a grandes rasgos, porque recuerden que estudiar cada grupo terapéutico, cada mecanismo de acción, cada uno de sus subdivisiones, es tiempo, es bastante tiempo, ¿no? Entonces esto simplemente es para generarnos o darnos una idea, en este caso de ello. Muy bien. Por ejemplo, vamos a empezar con estos tres, que son los analgésicos, antiácidos y antiulcerosos y los antialérgicos, ¿no? Los analgésicos, ¿no? Viene de gesia, que es dolor, ¿no? Los analgésicos, su finalidad es aliviar el dolor, ¿no? En este caso, un dolor que puede haberse generado por un golpe, un dolor por una infección, ¿no? Dolor.
Aquí tenemos dos tipos de analgésicos, ¿no? Tenemos los analgésicos de tipo opiáceo, ¿no? Derivados del opio, morfina, todos ellos. Y tenemos los analgésicos de tipo no opiáceo, que son los AINES, ¿no? Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. Digo antiinflamatorios porque esos son sus signos, ¿no? Anti-inflamatorios, N de no, E de esteroideos. ¿Ya? Y dicen, pero Jessica dice analgésicos, no dice antiinflamatorios. Sí, pero es que los AINES se caracterizan porque tienen tres funciones, ¿no? Tienen las tres A's, ¿no? Son analgésicos, son antiinflamatorios y son antipiréticos, ¿no? O sea, antipiréticos, no, creo que ustedes no vimos. Antipiréticos en este caso que bajan la fiebre, ¿ya? Entonces, para el dolor tenemos dos, ¿no? Opiáceos y no opiáceos. Obviamente los de tipo opiáceo son más potentes, ¿no? O sea, que uno no opiáceo, o sea, que un AINE prácticamente no es nada en comparación a un, no sé, a un tramador, ¿no? Que es de tipo opiáceo. ¿Cuál es el problema, no? Que tienen, porque, o sea, si bien te alivian el dolor, uff, rapidísimo, todo lo que quieras, pero los de tipo opiáceo, como habíamos dicho, van a generar dependencia. Y en el caso de los AINES, son muy gastrolesivos. Si bien te ayudan en lo que es el dolor, tienen una reaccioncita, ¿no? Que es que te van a dañar el estómago. Por eso siempre cuando uno da un antiinflamatorio, un AINE, siempre lo dice que tiene que hacer después de los alimentos, ¿no? Necesariamente después de los alimentos. ¿Por qué? Porque después, como es gastrolesivo, va a generar gastritis, úlceras y uff, ya tenemos que pasar al siguiente grupo. O sea, imagínense, de analgésicos me curé y ahora tengo úlceras. Antiácidos y antiulcerosos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y ciertos también tienen complicaciones renales. Ahorita vamos a ver por qué es que hay complicaciones renales. O sea, Jessica, ¿por qué si es que me ayuda para el dolor? ¿Por qué tiene complicaciones renales? Por ejemplo, en el caso de los AINES. Ahora, antiácidos y antiulcerosos, ¿no? Este es un grupo terapéutico que está en lo que es el sistema digestivo, ¿no? Antiácidos, para lo que es la acidez, personas que tienen mucha acidez. Antiulcerosos, bueno, ya con tanto ácido que ha secretado tu estómago por tanta gastritis, pues ya se te generó una herida. Entonces, por lo tanto, tienes una úlcera, ¿no? Los antiácidos, obviamente, y los antiulcerosos tienen una función, ¿no? Que es, lo ideal es que no lleguemos a tener úlceras, ¿no? Disminución de secreciones gástricas, en el caso de antiácidos y antiulcerosos, es prevenir a que en este caso me salgan úlceras. ¿Cuál es lo malo de estos antiácidos y antiulcerosos? Por ejemplo, ahí en la fotito tenemos a nuestro omeprazol, ¿no? Que es un antiulceroso, realmente nos protege de las úlceras, ¿no? Todos los prazoles, omeprazol, lansoprazol, omeprazol, todos ellos, ¿no? Son antiulcerosos, ¿no? Y antiácidos, pues hemos visto, por ejemplo, en el caso de la amilanta. ¿Qué es lo malo? Que cuando nosotros consumimos también antiácidos y antiulcerosos, podremos tener algunas alteraciones del tránsito intestinal, ¿no? ¿Sabe? Por ahí que nuestros intestinos pueden estar un poco de dolor, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene un pro y un contra. En el caso del medicamento siempre hay un pro y un contra, no siempre puede ser un pro. Antialérgicos, ahora que está haciendo frío, bueno, aquí está en invierno y aquí donde yo vivo hace mucho frío, ya estamos bastante con lo que son los antialérgicos porque nos tupimos demasiado la nariz cuando estamos acá con gripe, o al menos en todo lo que hay por la zona en donde yo estoy, que todo el mundo está resfriado. En el caso de los antialérgicos, ¿no? Antialérgicos, ¿qué es lo que van a hacer? Combatir reacciones alérgicas, ¿no? O reacciones de hipersensibilidad. Recuerden que los antialérgicos están en relación con lo que es la histamina, ¿no? Y la histamina está con la parte de las alergias. Por eso se suministra antihistamínicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos levocetiricina, cetiricina, loratadina y todos los que tenemos. ¿Cuál es el problema de los antialérgicos o cómo es que empezó el problema con los antialérgicos? Es que una de sus mayores complicaciones es la somnolencia. Te da mucho sueño. Cuando uno toma un antialérgico, le da sueño. Hay algunas personas, por ejemplo, que toman Panadol antigripal, Doctor Flu y todos esos ahí, y después les da un sueño, y lo malo es que es una reacción, ¿no? Que tenemos del medicamento. Si bien ya puedo respirar, como dicen, bueno, pero ahora tengo sueño. Entonces, siempre, medicamento tiene su punto específico para actuar, pero también tiene por ahí un efecto que no es un efecto doseado. Luego, antidiarreicos y laxantes, antiinfecciosos y antiinflamatorios, ¿no? En el caso de antidiarreicos y laxantes, seguimos otra vez en lo que es el sistema digestivo, ¿no? Antidiarreicos para evitar lo que es la diarrea, y laxantes, ¿no?
Antidiarreicos y laxantes son contrarios, ¿no? Mientras uno inhibe la motilidad del intestino, el otro la promueve, ¿no? Por ejemplo, un antidiarreico, estoy en este caso yendo constantemente al baño, lo que tengo que hacer es inhibir, tengo que hacer que mi intestino no se mueva, o sea, quédate quieto, ya no quiero ir al baño. Un antidiarreico, por ejemplo, una loperamida, ¿no? Al contrario, mi intestino está así, rígido. Necesito en este caso un laxante, luxacodilo, digamos, ¿no? Entonces necesito aumentar la motilidad. Bueno, contras, ¿no? Si yo utilizo un antidiarreico, como voy a inhibir la motilidad, puede ser que a mí en algunas personas les cause un poco de dolor abdominal. Y al contrario, ¿no? Si yo aumento mucho la motilidad, ¿no? O sea, es como que yo tomo un laxante y aumento demasiado, voy a disminuir la capacidad que tiene el intestino de absorber los nutrientes. Recuerden que el intestino, en cierta parte, absorbe los nutrientes antes de que esto pase. O sea, en el intestino grueso se absorben los nutrientes y todos los componentes que se necesita para luego pasar al intestino grueso. Les dije grueso, ¿no? Intestino delgado, perdón, pasa al grueso para que ella se pueda hacer material de desecho, ¿no? Entonces, cuando yo doy un laxante, estoy haciendo que este intestino trabaje mucho. Por lo tanto, no le doy tiempo para que en este caso pueda captar lo que necesita. Entonces va a haber una disminución, ¿no? Básicamente es cuando van demasiado al baño se deshidratan, ¿no? Entonces, sus pros y sus contras. Antiinfecciosos, aquí en antiinfecciosos tienen todo lo que se imaginan contra todo lo que es externo. Un antiinfeccioso en general es todo aquel medicamento que combate un agente externo que entró a mi organismo y me está matando, por así decirlo, ¿no? Tenemos antibióticos, antifúngicos, antivirales, antiparasitarios. ¿Y cuál es el mayor problema que tienen todos ellos? Como dice aquí, ¿no? Su mayor problema es la resistencia, ¿no? Entonces, antibióticos contra bacterias, ¿no? Antifúngicos contra hongos, antivirales contra virus y antiparasitarios con todo lo que son parásitos. Existen millones, miles de antiinfecciosos para cada tipo de bacteria o en este caso hongo que podamos tener o parásito, ¿no? De acuerdo a sus dosis y todo. El problema está en la resistencia. Habíamos dicho que, por ejemplo, los antibióticos no debieran expenderse así. ¿Por qué? Porque cuando uno expende un antibiótico, ustedes saben que mínimo uno le dan un antibiótico por al menos 3 a 5 días, ¿no? El Bactrim en este caso también es una combinación y lo dan así tal cual, o sea, como si nada, ¿no? Entonces, me han hecho olvidar lo que iba a decirles allá. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, y pide algo porque, no sé, ya está mal, le duele la garganta, flema, es sí o sí está con una infección. Entonces, ¿tú qué le das? Un antibiótico. Pero mínimo se le explica al paciente que debe tomarlo al menos por 3 días, al menos, ¿no? De 3 a 5 días. Es más, algunos a veces tienen hasta, están tan mal. Me incluyo en ese grupo de las personas que se enferman a cada rato y se ponen mal, que te dan hasta 3 días inyectables y después 5 días de antibiótico. ¿Por qué? Porque estás terrible, ¿no? O sea, por algo te lo dan. Y muchas veces las personas piensan que con una toma, o sea, es como que ya, pucha, me siento mal. Deme una toma y le dan, por ejemplo, no sé, un antigripal, con un analgésico y también le dan un antibiótico. Y le dicen, ay, ¿cada cuánto tengo que tomarlo? Digamos, cada 12. Ay, ya, deme 2 tomas, solo para un día. Papá se toma el día y el día siguiente ya está ready, como nuevo. Pero no terminaste, en este caso, de administrar, porque nosotros tenemos una curva, en este caso, que tenemos que seguir, eso lo vamos a ver más adelante, y por lo tanto, esa curva no se mantiene, no lo matas, genera resistencia y a la siguiente que yo te vuelva a dar algo, que el médico te recete recién eso, ya no va a ser el mismo efecto. ¿Por qué? Porque ya generaste una resistencia. Por eso no se debe administrar los antibióticos así como si fueran paracetamoles. Antiinflamatorios. Aquí habíamos mencionado todo lo que son los AINES, ¿no? Habíamos dicho que los AINES tienen 3 A's, ¿no? Analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Ya. Entonces, los antiinflamatorios, ¿qué es lo que hacen? Reducir la inflamación. Aquí, por excelencia, están los AINES, pero también tenemos los antiinflamatorios de tipo esteroideo, que habíamos hablado sobre los corticoides, ¿no? Hace un momento, que también son medicamentos que se deben vender con receta médica, o sea, no se deben dar así porque sí. También habíamos mencionado en la parte de analgésicos que cuál es el problema de los AINES, que son gastrolesivos. Ese es su único problema. De todos, el más buena gente es el paracetamol, por eso es que lo recetan para todo. ¿Por qué? Porque es el más amigable con el cuerpo realmente. O sea, sí tiene su parte gastrolesiva, pero no es tanta como si te administraran cualquier otro. Los otros sí te pueden matar, o sea, hablando digestivamente, ¿no? En cambio, el paracetamol es bien, bien noble.
Y en el caso de los corticoides, como había mencionado, pueden hacer una acumulación de líquidos. Disculpen. Listo. Y para terminar esta partecita, porque ya, el tiempo, como les dije, nos queda corto y son un montón de cosas que estamos aprendiendo hoy. Antipiréticos, antitusivos y mucolíticos, ¿no? Antipiréticos, básico, ¿no? Para lo que es la fiebre, ¿no? Un AINE, como les dije, los AINES tienen 3 A's, analgésico, antipirético y antiinflamatorio, ¿no? En el caso de los AINES hay uno todavía por excelencia. En sí, todos los AINES tienen poder, o sea, antipirético, todos los AINES en sí. Pero obviamente hay uno que siempre resalta, ¿no? Y que siempre te lo dan. Que, por ejemplo, es el Reprimán Antalgina, le dicen, ¿no? Que es el metamizol, ¿no? Reprimán Antalgina, metamizol. Ese es, por ejemplo, ese es un AINE. Él tiene más potencia en antipirética que analgésica y antiinflamatoria. O sea, si tú tienes un dolor de muela, no te vas a meter pues un Reprimán, ¿no? ¿Por qué? Porque el Reprimán, si bien es AINE, Jessica, pero tú has dicho que el Reprimán es AINE, o sea, me va a ayudar en eso. No, es que si bien es AINE, digamos, su analgesia es así, su antiinflamatorio es así y su antipirético es así, ¿no? Entonces también ahí se van diferenciando. Pero también es gastrolesivo, así que siempre con los alimentos. Y por último, los antitusivos y mucolíticos, sobre todo ahora en esta parte que estamos de invierno acá, terrible, ¿no? Antitusivos contra la tos, ¿no? O sea, van a reducir la tos para que no estemos tosiendo a cada rato. Mucolíticos, a la que nos ayude a, en este caso, disminuir la mucosidad en sí, a que nuestra flema no sea tan espesa y podamos expectorarla de una mejor forma, ¿no? O sea más fluida. ¿Cuál es el problema con los antitusivos? La mayoría, o unos cuantos antitusivos, por ejemplo, un antitusivo es la codeína. Entonces, la codeína a veces, no, genera adicción. Entonces, en el caso de los antitusivos, generalmente son de codeína y van a generar adicción en ese caso. Entonces, siempre con cuidado, ¿no? Ahora, mucolíticos. ¿Cuál es el problema? A algunas personas les duele la cabeza cuando toman mucolíticos o tienen una reacción alérgica, pero eso ya no es algo muy general. Eso ya es algo propio de cada organismo. Ahora, siguiente. Vamos al tercer punto de nuestra clase ya, que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, ya entendí que es un medicamento, ya entendí que tiene muchos nombres, ya entendí que se clasifica de muchas formas y ya entendí que es específico porque, como hemos visto, cada uno tiene su pro y su contra. O sea, me ayuda específicamente para lo que quiero, pero a su vez, bueno, si querer, puede ser que tenga alguna reacción en mí. Va a depender de mi cuerpo, ¿no? Entonces, como yo he dicho, va a depender de mí, puede ser. Entonces, por eso existen estas dos ramas, la farmacocinética y la farmacodinámica. Y es simple. Una estudia lo que el medicamento le hace a la persona. Y la otra estudia lo que la persona le hace al medicamento. O sea, porque no crean que solamente el medicamento actúa. Nosotros también reaccionamos al medicamento. Es por eso que no a todas las personas nos caen bien los mismos medicamentos. Es por eso que no todas las personas pueden tomar lo mismo, ¿no? No todas las personas se les puede dar penicilina, ustedes han visto, ¿no? Eso es lo que tu cuerpo le hace al medicamento, ¿no? O algunas personas, por ejemplo, necesitan sí o sí la cubierta entérica, ¿no? O sea, es lo que tu cuerpo le hace al medicamento. La farmacocinética y la farmacodinámica tienen que ver con eso. Una es lo que el medicamento hace a mi cuerpo, su función. Y otra cosa es lo que ya cuando eso esté en mi cuerpo, qué es lo que yo, mi organismo, cómo es que reacciona a este medicamento. Entonces vamos a empezar con la farmacocinética. La farmacocinética es la ciencia o área de la farmacología que va a estudiar el recorrido y las modificaciones que van a experimentar los medicamentos. Eso quiere decir que la farmacocinética es lo que mi cuerpo le va a hacer al medicamento. O sea, ¿qué va a hacerle mi cuerpo a esta sustancia que está entrando a mi organismo? ¿Ya? Entonces, farmacocinética es lo que mi cuerpo le hace al medicamento. Y se basa en este caso, en este principio que es el LADME, ¿no? LADME, son las siglas. Es todo el caminito, como pueden ver aquí en la figura, ¿no? Es todo el caminito que va a tener mi medicamento desde inicio hasta fin, ¿no? Porque todo lo que ingresa externo a nuestro organismo tiene que salir, como sea, pero tiene que salir, o sea, no se puede quedar adentro. Va a salir por alguna vía. Entró por una vía y va a salir por otra vía. Entonces, sí o sí tiene que salir, no se va a quedar adentro. En este caso, los procesos, ¿no? L de liberación, A de absorción, en este caso D de distribución,
M de metabolismo y E de excreción, ¿ya? Entonces, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, vamos a analizar uno por uno, ¿ya? Aquí. Por ejemplo, ya, justo voy a utilizar tu preguntita, Carlos, para explicar exactamente el por qué algunos son previo con o sea, la farmacocinética explica por qué se deben tomar los alimentos, se deben tomar los medicamentos como sin alimentos, ¿no? Voy a utilizar ahorita justo tu pregunta, ya, en lo que está esta parte, ya. Muy bien. Liberación. Entonces vamos con el primer caminito. Agarro, la compro y me la tomo. La liberación es cuando el principio activo está libre, o sea, ingresa, está libre para poder ser absorbido. No te preocupes, Carlos, ¿no? Está libre para poder ser absorbido. O sea, la liberación realmente, muchas más, muchos libros y muchos autores no consideran la L como una parte de la farmacocinética, ¿no? Porque realmente la liberación y la absorción es uno solo, o sea, es que no podríamos disgregarlo, ¿no? Pero siempre van a encontrar el ATME. O sea, a veces van a encontrarlo como ATME o a veces van a encontrarlo como LATME, ¿no? Pero algunos no lo consideran la L. Porque dicen simplemente la liberación es que tú agarras y ya, simplemente, ¿no? Y eso ya viene a ser absorción porque ya va a tener su camino, ¿no? Entonces, siempre van a confundir ello. Entonces, puede ser que a veces vean la L o a veces no. Va a depender del autor y sus fundamentos. Entonces, la liberación es cuando yo agarro mi medicamento, ya está libre para ser absorbido en mi organismo. O sea, está justo en el paso para ya poder ser absorbido, ¿no? Ahora, como yo lo voy a administrar, hemos visto por diferentes vías, la más común para la liberación es el tracto gastrointestinal, ¿no? Y ahí es lo que se va a dar tres procesos, ¿no? La desintegración, la desagregación y la disolución. Obviamente estos tres procesos no lo van a seguir todos los medicamentos, ¿no? Tal vez una tableta o una cápsula vaya a seguir los tres, ¿no? Pero si yo ya tengo algo que es líquido, no se va a desintegrar, ¿no? Ni se va a desgregar, porque ya está líquido. Diferente simplemente se va a hacer a disolución, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma farmacéutica, estos tres procesos que están aquí, que es desintegración, desagregación y disolución, van a tomar lugar. No va a ser igual. Ahora, después de la liberación sigue la absorción, ¿no? La absorción es el camino que va a tomar el medicamento desde que lo tomé hasta que llegue a la circulación. Todos los medicamentos tienen que llegar a circulación, o sea, todos van a llegar a su recorrido por la circulación. ¿Por qué? Porque por la circulación es donde van a llegar a su receptor. Cuando hablemos de farmacodinamia, que espero yo que sea en unos minutos, cuando hablemos en farmacodinamia, la farmacodinamia está sustentada en lo que son receptores. O sea, los medicamentos no agarran y ¡pium! Ya está, se acabó. No es magia. Todos los medicamentos actúan a nivel de receptores. Entonces, en la absorción es el paso del fármaco a la circulación. O sea, el fármaco ya está, ya lo ingerí y ahora está, digamos, tracto gastrointestinal y tiene que pasar a lo que es la circulación. Mientras, o sea, en todo ese camino, hasta que llegue a la sangre, es la absorción, ¿no? Por eso es que muchas veces liberación y absorción, les digo, es lo mismo casi, ¿no? La absorción es muy importante. ¿Por qué? Porque, como les digo, todo va a llegar a circulación. Por lo tanto, justo voy a agarrar la pregunta de su compañero, ¿no? Porque es que a veces me dicen que lo haga con los alimentos o sin los alimentos. Porque a veces los alimentos interaccionan en la parte de la farmacocinética. Si yo tomo en este caso, digamos, por ejemplo, este es naproxeno, ¿no? Si yo tomo este naproxeno, está comprobado científicamente. Si yo tomo en este caso naproxeno sin comida, va a llegar más rápido. O sea, actúa mejor. O sea, en los niveles plasmáticos y todo, va a ser mejor. Pero el problema es que es gastrolesivo. Por lo tanto, por eso siempre es que te indican alimentos. Entonces, mientras el medicamento que a ti te dan, si te indican que es con alimentos, una, significa que no interfiere con los alimentos, y dos, es porque seguro es gastrolesivo. Y durante esta parte de la absorción, o sea, en lo que va a ser de acá, ¿no? O sea, desde aquí, digamos, como vía oral estamos hablando, ¿no? Hasta aquí, hasta que llegue a lo que es el estómago, el disgregue y todos los pasos de acá de la liberación y todo ello, empieza a estar, no te va a causar daño. ¿Por qué? Porque con el alimento siquiera va a amortiguar, porque en este caso es gastrolesivo, ¿no? Cuando te piden en este caso que sea sin alimentos, es porque obviamente una no es gastrolesivo y dos va a tener una mejor absorción,
sin los alimentos. Tal vez los alimentos van a interferir. Justamente en las partes de interacciones, que es al final, vamos a hacer unos highlights sobre eso. ¿Ya? Pero a eso se refiere con la pregunta que hacía su compañero, ¿no? Sobre los alimentos. O sea, no es que siempre todos se toman sin alimentos o todos con alimentos. Depende también de su farmacocinética, ¿no? Porque es lo que tú le vas a hacer, ¿no? O sea, tal vez mi estómago, en lo que son, por ejemplo, los AINES, se ha demostrado de que se pueden absorber mejor sin alimentos. Pero al ser gastrolesivos, eso me condiciona a que yo los tome con alimentos. O sea, va a depender también de eso. Allá. Seguimos con la administración. Ya está resuelta esa pregunta. En lo que es la absorción, no administración, en la absorción tenemos en este caso la zona de absorción, es el lugar donde va a penetrar la circulación. Si bien yo ya la ingerí, estoy usando la vía del tracto gastrointestinal vía oral porque es la más común, ¿no? Si bien yo ya la absorbí, o sea, es la zona en la cual por ahí va a pasar a lo que es sangre. Y también va a depender de la vía de administración, donde se suministra el fármaco. Ahora, ¿por qué es importante eso de la vía de administración? Porque no todos los medicamentos van a seguir el ADME. Muchos medicamentos de frente van a pasar a distribución, o sea, se saltan estos dos pasos. Por ejemplo, la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque la distribución, en este caso, es circulación en sangre hacia tejidos y sitio de acción. O sea, cuando el medicamento ya llega a sangre y ya va a seguir su caminito, ¿no? Hasta su receptor, esa es su distribución. Hay medicamentos que se inyectan directo a sangre. O sea, por ejemplo, cuando te ponen algo aquí endovenoso, ¿no? Las vías, no te lo están colocando ya de frente a sangre. O sea, ¿en qué momento se ha liberado y en qué momento se ha absorbido? No pasa, no tiene, ¿no? Por eso dice que la vía endovenosa es excepción. O sea, la vía endovenosa en sí no tiene ni liberación, ni tampoco tiene absorción. ¿Por qué? Porque de frente, como ya estoy ingresando el medicamento a circulación, de frente es a distribución. O sea, se salta esos dos. Entonces, no todos los medicamentos van a seguir el ADME. Como les digo, los medicamentos que nosotros nos los administran por vía endovenosa, se saltan, ¿ya? Entonces también es eso. Entonces la distribución es la circulación en sangre hacia los tejidos y sitio de acción. Y aquí puede ser la fracción libre o la fracción ligada a proteínas, ¿no? Cuando yo tomo en este caso, voy a sacar otra. Cuando yo en este caso tomo un medicamento, como es lo que mi cuerpo le hace al medicamento, existe cuando pasa todo lo que es el ADME y está en D, hay partes que se quedan libres, por eso dice fracción libre. Las que son fracción libre son aquellas partes del medicamento, en este caso, sustancias del medicamento, que van a actuar, o sea, ellos tienen la acción terapéutica. Y hay algunos que los agarra la proteína, o sea, están ligados así, es como que ven para acá, y no te suelto. ¿Por qué? Porque estás entrando, eres externo, no te puedo quedar solo. Entonces, como está con alguien, no puede actuar. Y generalmente estas que son ligadas a proteínas simplemente se excretan o muchas veces se quedan en el organismo y luego se liberan. ¿No? Es como que, ya me aburrí de estar contigo, ya, corre, actúa. ¿Ya? Entonces, en el caso de la distribución, puede ser o libres o ligados a proteínas. Y dependiendo a eso, es que va a actuar, ¿no? O sea, no siempre todo lo que tomo, el 100% lo estoy consumiendo, no. Siempre hay una parte que se va a quedar ligada a proteínas y que no va a tener efecto, siempre. Luego, metabolismo, ya. El fármaco hizo su caminito, ya llegó, por ejemplo, ya yo tenía que actuar acá, a este nivel, en este receptor. Ya hice mi trabajo, ahora me quiero ir. Ya tengo que salir porque soy algo externo. El cuerpo dice, ya hiciste tu trabajo, ahora por favor vete. Entonces sigue lo que es el metabolismo. Yo ahora te voy a transformar para que tú puedas salir de este cuerpo porque tú no eres parte de él. Entonces ahí sucede lo que es la biotransformación. O sea, lo que yo tomé, por ejemplo, como acetilcisteína, no va a salir como acetilcisteína. O sea, entró acetilcisteína y sale acetilcisteína, no, no va a entrar. Entró A y va a salir B, C, D, E, F. Va a salir muy diferente. Van a salir metabolitos de acetilcisteína. Y justamente en el proceso de metabolización es la parte que es responsable de todas las reacciones o de la mayoría de reacciones adversas a los medicamentos. ¿Por qué? Porque si bien el principio activo no es el que me está dando esta reacción adversa, pero sí sus metabolitos. Y como mi cuerpo pues lo está metabolizando sí o sí, entonces es por eso que a veces yo tengo esas interacciones. Y el órgano por excelencia para lo que es el metabolismo es el hígado. O sea, casi la mayoría de procesos de metabolización de medicamentos se realizan en el hígado, ¿no? Citocromo P450, si es que por ahí alguien ha visto, ¿no?
Y esto se rige por enzimas, ¿no? Inductores enzimáticos, autoinductores e inhibidores, ¿no? Inductores enzimáticos son aquellos que van a inducir al metabolismo, autoinductores yo solita me induzco, ¿no? E inhibidores, en este caso no, simplemente no, ¿no? Inhibe. Ya, entonces ya agarré lo que yo tomé como acetilcisteína, ya se convirtió en ABC. Ahora ese ABC tiene que salir. Entonces está el último paso, que es la excreción, que es la expulsión de los fármacos y sus metabolitos o los metabolitos. Depende también que ciclo continúe, ¿no? Porque cada fármaco tiene un ciclo especial en su metabolismo, entonces no siempre va a ser igual. ¿Y cómo es que yo los expulso? Los expulso por los emuntorios orgánicos, ¿no? Y es como que, Jessica, ¿qué es un emuntorio orgánico? Yo nunca he tenido un emuntorio orgánico. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es un emuntorio orgánico? Me pasa que aprovechen tomar agüita. ¿Qué es un emuntorio orgánico? Porque yo excreto emuntorios orgánicos. No sé si ustedes excretarán emuntorios orgánicos. Yo creo que sí, ¿ah? Todos hacemos eso. Ya, muy bien, Luby. Ese es un... Ya, muy bien, muy bien. Ya. Por ejemplo, los emuntorios orgánicos, orina también, genial, Miriam, Rubí, ese es genial. Exacto. Los emuntorios orgánicos son las sustancias de desecho del cuerpo, ¿no? Y no solamente son literal desecho. Cuando yo digo desecho de frente, esa es orina, sino que también un emuntorio orgánico son las lágrimas. No tanto porque el vómito en sí es una reacción, ¿no? El sudor, muy bien, Isabel. Exacto, Gustavo, perfecto. Ahí quería llegar, la leche. La leche materna es considerado un emuntorio orgánico también y es excreción. ¿Por qué creen entonces de que a las personas que están en lactancia no se les puede dar cualquier cosa? ¿Por qué? Porque si bien a la persona que está dando de lactar esta pastillita de aquí le va a hacer bien, ¿por dónde está? Por la leche. ¿Y esa leche acaso es desecho? Desecho para el cuerpo, pero para quien lo está recibiendo, que es el neonato, no es un desecho, es su principal comida, o sea, solo toma eso. O sea, le estás dando tus metabolitos, o sea, todo lo metabolizado se lo estás pasando al bebé. Por eso es que es muy importante que cuando uno tiene a una persona que está en lactancia, no se le puede dar nada. ¿Por qué? Porque todo lo va a excretar por leche. La mayoría, casi todo se excreta por leche. O sea, si no es ese, es orina, es leche. Puede ser sudor y eso, ¿no? Pero generalmente es leche. Al menos cuando están en lactancia, todo lo pasan al bebé por la leche. Todo, todo. O sea, eso de que les dicen que todo les pasan es cierto. ¿Por qué? Porque en la farmacocinética explica que un líquido de desecho, por así decirlo, es la leche, fisiológicamente hablando. Pero esa leche para nosotros es alimento para otro ser humano. Por eso siempre cuando tengan a alguien en lactancia, o sea, mucho cuidado. ¿Está lactando o no? Para saber, ¿no? Porque se puede excretar por leche. Acá tenemos, ¿no? Renal, biliar, fecal, pulmonar, leche. Acá le puse su asterisquito. Ahí estaba la respuesta ahí abajo. Ja, ya, listo. Ahora vamos a la parte de la farmacodinamia, ¿no? Ya, Jessica, ya estudiamos a grandes rasgos todo lo que mi cuerpo le puede hacer a mi organismo. O sea, yo siempre, o sea, siempre he pensado que solo es el medicamento a mí, el medicamento a mí, el medicamento a mí. No, yo también le hago el medicamento. O sea, es un, dame que te doy. Ahora, la farmacodinamia es al revés. Ahora, ¿qué es lo que casi la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Es lo que el medicamento me va a hacer a mí. Ahora, todo lo que él me hace a mí. Entonces, la farmacodinamia va a ser el área de la farmacología que va a estudiar todos los efectos bioquímicos, fisiológicos, que los fármacos van a hacer con sus diferentes mecanismos de acción, o sea, por donde actúen, a nivel de sus receptores. Y eso va a ser en relación a su concentración, al efecto que tenga, o sea, dependiendo de lo que te vayan a dar y en qué concentración y cuántas veces. Eso es lo que es la farmacodinamia. Lo que el medicamento, como está en la flechita, ¿no? Lo que el medicamento le hace a la persona. Ahora, la farmacodinamia, ¿no? Como les dije, no es simplemente un arte de magia. La farmacodinamia, en este caso, se va a basar en lo que es los receptores, ¿ya? Entonces, los receptores es el punto final que tiene básicamente el fármaco, o sea, es como que su línea de llegada, ahí es su meta. Su meta es llegar al receptor donde va a actuar, ¿no? En su estructura celular, esa es su finalidad. Y, obviamente, ellos van a poder inhibir, estimular, dependiendo de su mecanismo
a su mecanismo específico al sitio de acción en donde están, ¿no? O sea, como sustancias externas, ¿no? Van a hacer y cumplir su función a nivel de receptores. Entonces, por lo tanto, los medicamentos o fármacos no es que creen efectos nuevos, lo que hacen es simplemente o potenciar o inhibir efectos que ya existen. O sea, si mi fiebre está muy alta, llega a mi receptor, la baja, ¿no? Si me está doliendo mucho, mi inflamación, lo baja. O sea, simplemente, si está alto, yo lo bajo. Si está bajo, yo lo subo. Así de simple es lo que hacen, ¿no? No hacen algo mucho de magia. Obviamente que esto es a simples rasgos, ¿no? Pero tampoco no suena tan fácil. Ah, ya. Ahora lo que es en la farmacodinamia, no vamos a entrar mucho. ¿Por qué? Porque básicamente es simplemente aprender qué es lo que hace el medicamento, ¿no? O sea, para qué sirve. Pero vamos a pasar ya a la última parte de nuestra clase. Mm, disculpen, que son las interacciones medicamentosas y los efectos adversos más comunes, ¿no? Esto de las interacciones medicamentosas y los efectos adversos más comunes lo hemos visto ayer, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué es una interacción medicamentosa y qué es un efecto adverso? O sea, una reacción adversa, un RAM. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿es lo mismo interacción como efecto adverso? O sea, ¿es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿En qué se diferencian? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Ayer lo hemos visto. Claro, ya, son diferentes, exacto. No, ya, claro, Marley, son diferentes. No, no es lo mismo, es un efecto no deseado. ¿Quién es un efecto no deseado? Interacción disminuye su eficacia. ¿Ya? Miriam dice, efecto adverso, efecto no deseado del medicamento. Ya, muy bien. Reacción es lo que produce el organismo. Mm, ya. Reacción adversa al medicamento. Ya. Ya, entonces me dicen, a ver, interacción, cuando un medicamento interacciona con otro, con un alimento. Ya, muy bien, Renzo, ¿no? Habíamos dicho en este caso que una interacción es cuando el medicamento va a interaccionar con alguien más, o sea, es como que me choqué con con esta persona, me choqué con este alimento, me choqué con este fármaco, no podemos trabajar juntos, ¿no? Claro. Y en cambio, un efecto adverso, como también ya le había dicho otra persona, ¿no? Los efectos adversos vienen a ser ya propios del medicamento. O sea, son efectos no deseados, son algo que yo no lo compré el medicamento para esto, pero lastimosamente así viene. O sea, yo lo compro con todo. Exacto. Y justo vamos a tocar dos conceptos que uno de sus compañeros ha colocado, ¿no? Vamos a empezar primero con las reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Que son esos efectos no deseados. Bueno, que a veces, lastimosamente los fármacos, ya sea cuando están entrando nuevos fármacos o, por ejemplo, cuando ya se usan por bastante tiempo, bueno, por ciertas terapias, ¿no? O por personas que toman polifarmacia, ya pues simplemente están destinadas a tener eso, ¿no? Las reacciones adversas a los medicamentos, según la OMS, es todo efecto no buscado, o sea, porque obviamente uno no compra, no sé, un paracetamol para ponerse mal, ¿no? Que es perjudicial, o sea, nos va a hacer daño, ¿no? Y que cuando aparece, va a aparecer cuando se administran fármacos a dosis habituales, o sea, es como que no es que yo agarré y me intoxiqué, ¿no? O sea, es una dosis habitual que me hizo ello, ¿no? Puede ser ya sea para curar, para profilaxis, para diagnóstico, pero en este caso en su dosis habitual en la que me indicaron, me generó este efecto no deseado, ¿no? Y existen miles, por ejemplo, efectos tóxicos, colaterales, adversos de origen genético, adversos por dependencia, adversos fotoinducidos, adversos por hipersensibilidad, adversos teratogénicos y biotóxicos, ¿no? Efectos tóxicos puede ser, por ejemplo, cuando yo estoy consumiendo por mucho tiempo un medicamento, ¿no? Ya sea porque yo quise o ya sea porque mi tratamiento es así, ¿no? Entonces, tanto consumir un medicamento por tanto tiempo me puede generar alguna reacción, ¿no? Colateral, en este caso también es sin querer, o sea, yo ya sé, sabiendo de que este medicamento puede ocasionar algo, igual lo consumo, porque lo necesito, ¿no? Es como que en mal menor, algo así. Efectos adversos de origen genético. Esto ya tiene que ver más que todo con lo que son nuestros cromosomas y todo ello, ¿no? Van a afectar a nivel de los genes. Es más, existe también la farmacogenética, ¿no? Y la farmacogenética coge a la farmacocinética y a la farmacodinamia para poder estar. Efectos adversos por dependencia, ¿no? Ya me consumí demasiados psicotrópicos, ¿no? O estupefacientes. Entonces voy a tener reacciones adversas por mi dependencia.
Fotoinducidos, en este caso por la luz. Por hipersensibilidad, hay personas que son sensibles a ciertos medicamentos, a ciertos fármacos, eso ya también es algo genético, no podemos controlar. Y teratogénicos y embriotóxicos, medicamentos que específicamente dicen que no deben administrarse en ciertos periodos, ¿no? Por ejemplo, periodos gestacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque son o teratogénicos o embriotóxicos. Ahora, vamos a ver unos cuantos casos de RAMS para entender más que todo esto, que son unos ejemplos. En este caso, un caso bastante conocido es el caso de la talidomida, ¿ya? En el caso de la talidomida, les cuento un poco, ¿no? Acá vemos estas fotos de estos pequeños, ¿no? Miren en este caso los brazos, ¿no? De estos pequeños, cómo es que han nacido. Ellos tienen focomelia, ¿ya? Que es un efecto teratogénico que tuvieron al momento de la gestación sus madres. ¿Y por qué tuvieron o por qué nacieron estos pequeños así? Y fue un caso, que en este caso no fue que fue en España, que fue a raíz de este fármaco, que es la talidomida. La talidomida en sí la sintetizaron y la crearon para hacer un sedante hipnótico. O sea, al inicio, cuando los científicos crearon, por así decirlo, la talidomida, su finalidad es que sea sedante y también sea hipnótico. Pero con el paso y como iban investigando un poco más, la talidomida empezaron a utilizarla en mujeres embarazadas para ayudarlas con sus náuseas y sus vómitos. Y era muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Toda mujer embarazada que iba por náuseas y vómitos porque se sentía mal, no dice que las personas cuando están gestando tienen problemas, ¿no? Los primeros meses, específicamente los primeros meses, los más delicados, con esto de náuseas y vómitos. ¿Qué es lo que hicieron? Como vieron que la talidomida ayudaba muy bien a las embarazadas, dijeron, ya, démosle talidomida a todas. Entonces, a una gran cantidad de mujeres embarazadas empezaron a darles talidomida. ¿Qué es lo que pasó? Que conforme iban naciendo los pequeños de las mujeres que habían tomado talidomida, nacieron con esto. Empezaban a nacer así con estas extremidades, que son focomelia. Focomelia porque parecen foquitas, ¿no? Entonces es una focomelia congénita. Eso, por ejemplo, es una RAM de tipo teratogénica, ¿no? O sea, nacían con esas malformaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque había una ausencia de segmentos osteomusculares. O sea, es como que, por ejemplo, yo acá está mi brazo y simplemente no he nacido con todo esto. Simplemente ¡pum!, lo mutilaba y nací así, ¿no? Osteomusculares, sobre todo de los intermedios. Y no solamente es esta focomelia, era de la parte superior, ¿no? También de la parte inferior, ¿no? No he colocado fotito de la parte inferior, pero también nacían así. Por eso les decían los niños foca, ¿no? Y o sea, es un efecto adverso que, por ejemplo, tiene la talidomida, ¿no? Si bien su función era muy buena, que era ayudar a las gestantes para no tener náuseas y vómitos que he de entender que deben ser muy feos, lo que ocasionó, miren esto, o sea, qué grave RAM ocasionó. O sea, imagínense todos estos niños, porque ustedes creen que se le administraron a una mujer. No, se le administraron a muchas mujeres embarazadas, demasiadas mujeres, ¿no? Y todas ellas, o casi todas ellas, sus hijos, nacieron así, con focomelia, ¿no? Por ejemplo, este es una RAM, es un caso bastante conocido, no sé si lo habrán escuchado, ¿no? Pero es muy conocido de la parte de la talidomida, ¿no? O sea, dense cuenta, el beneficio era grande, por así decirlo, pero miren la reacción adversa, ¿no? O sea, se puede dar talidomida, sí, pero ahora hay que ver de que no se puede dar durante el embarazo, ¿no? O sea, porque es teratogénico. Entonces, eso es, por ejemplo, uno. Otro ejemplo ya no tan impactante, ¿no? No tan como que, ay, Dios santo, es el ejemplo del cotrimoxazol. ¿Qué es el cotrimoxazol? Yo sé que sí lo conocen. ¿Qué es cotrimoxazol? A ver, ¿qué es cotrimoxazol? Yo sé que lo conocen, pero tal vez no sé si con ese nombre. Creo que no. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es cotrimoxazol? ¿Óvulos? No, a veces le llaman al cotrimoxazol. Ya. Ya, en este caso, cotrimoxazol, como dice ahí, es antibiótico. A veces el cotrimoxazol le llaman a la unión de sulfamethoxazol con el trimetoprim. O sea, a veces lo comercializan con el nombre cotrimoxazol. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya más que todo es por hipersensibilidad. Esta es una RAM de hipersensibilidad.
que son sensibles a esta unión de sulfametazol y trimetoprim. Entonces, generan esto, que es la necrólisis epidérmica tóxica. ¿Por qué? Porque son muy sensibles, que vienen a ser estas pequeñas, bueno, acá se ven como manchas, pero si ustedes buscan necrólisis epidérmica tóxica en internet, van a ver fotos que son muy choqueantes. No las he querido colocar, pero básicamente genera estas pequeñas, no pequeñas, estas grandes enrojecimientos que llegan a ser heridas, ¿no? Y que son generadas por esto, ¿no? Y que en sí la necrólisis epidérmica tóxica es parte del síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Por ejemplo, esta es una RAM de hipersensibilidad. Hay personas que son así y bueno, simplemente se suspende el medicamento y ya está. Y tenemos aquí otra RAM, por ejemplo, lo que tienen algunos antidepresivos, ¿no? Sobre todo antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. ¿Ya? Esto no es tampoco como que, ay, Dios santo, la RAM más, ¿cómo se llama? La RAM más perjudicial, como la focomelia, o sea, no vamos a comparar, pero muchas personas se quejan de esto también, ¿no? ¿Y a quién le gusta tener la boca seca? A mí no, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces algunas personas cuando consumen amitriptilina por largos periodos de tiempo, les da sequedad, ¿no? Sequedad oral, ¿no? Entonces, muchas veces cuando esta ya es muy, muy molesta, se puede pedir un cambio, ¿no? De antidepresivo realmente. Porque es, bueno, ¿quién le gusta estar viviendo así? Listo. Y ya para terminar en estos últimos 9 minutos que nos quedan, vamos a ver la parte de interacciones medicamentosas que justo uno de ustedes había comentado, ¿no? Lo que es el sinergismo y el antagonismo. A ver, ¿dónde está? ¿Quién me comentó eso? Ali me dijo de sinergismo y antagonismo. Estoy acá, mamá. Orina, Ceci, Orina. Ya, por ahí arriba debe estar. Se me ha filtrado mi comentario. Ya. Ah, Jorge. ¡Ay, genial! Muy bien, Jorge. Genial, exacto. Las interacciones medicamentosas, muy bien. Las interacciones medicamentosas se basan en dos cosas, en el sinergismo y el antagonismo, ¿no? En el caso de las interacciones es cuando dos o más drogas, generalmente el concepto lo dice como drogas, ¿no? Pero también puede haber interacción con alimentos, ¿no? Ahora vamos a hablar específicamente de drogas, o sea, de fármacos, no vamos a tocar los alimentos, ¿no? Actúan de forma concomitante, ya sea en el mismo sentido o en sentidos contrarios, o sea, sube o sube y baja, ¿no? Sinergismo es cuando trabajan en el mismo sentido, o sea, los dos fármacos que se administran tienen la misma particularidad. O sea, por ejemplo, los dos son para el dolor, los dos son para la inflamación, los dos son para esto. O sea, actúan a un mismo punto. O sea, los dos tienen la misma meta. Pero ya que los dos tienen la misma meta, en vez de competir, lo que hacen es ayudarse. O sea, se empiezan a ayudar, ¿no? Por eso es en el mismo sentido. Entonces, si yo consumo solo 50 y tiene una potencia, digamos, de 50 y ese tiene 50, se suman y ahora son 100, ¿no? O sea, mayor potencia, ¿no? A consumir solo uno de 50. Entonces, ese es el sinergismo. Yo te voy a ayudar a ti porque tenemos el mismo fin, vamos en el mismo sentido. Y tenemos lo que son las interacciones de antagonismo. En el caso del antagonismo, como dice ahí, es el sentido opuesto, ¿no? Si yo voy para arriba, no, yo quiero ir para abajo. Si tú vas hacia abajo, no, yo voy para arriba. Si tú vas a la derecha, no, yo voy a la izquierda. O sea, te llevo a la contraria siempre, ¿no? Generalmente eso del antagonismo, muchas veces lo utilizamos nosotros como antídoto, ¿no? Cuando existen intoxicaciones, nosotros usamos el principio de antagonismo para poder salvar a la persona, ¿no? Cuando está intoxicada. Entonces, el sinergismo es básicamente para tener un mayor efecto, ¿no? Cuando queremos curar a alguien. Y hay un montón de sinergismos. Y el antagonismo es, sobre todo, para cuando nosotros queremos simplemente salvar la vida de una persona, ¿no? Ahora, en el caso de lo que es el antagonismo, muchas veces también es como un antagonismo indirecto, ¿no? Porque a veces nosotros consumimos cosas que inhiben lo que estamos tomando, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, en la primera clase habíamos visto de que, les comenté, ¿no? De un caso de una persona que vino que tenía dolor de cabeza fuerte, no sé si se acuerdan, ¿no? Pero que sufría de epilepsia, ¿no? Y tomaba carbamazepina. Por ejemplo, ahí la carbamazepina lo que hacía era disminuir el efecto que iba a tomar el paracetamol, ¿no? La pequeña. Entonces, ahí no es un antagonismo total, ¿no? Pero sí, en cierta parte está
bajando, ¿no? O sea, no está ayudándole al fármaco, sino que lo que está haciendo es la carbamazepina actuar, está interactuando con el paracetamol, en la parte de analgesia, y no va a ser igual. O sea, si yo, que no sufro de ello, a mí el paracetamol me ayuda como 100, a ella, por lo que toma carbamazepina, le ayuda como 60, digamos, ¿no? O sea, es relativo en este caso lo que le va a pasar. Muy bien. Y vamos a ver acá unas cuantas ejemplos, ¿no? De sinergismos y antagonismos. En el caso del sinergismo, por ejemplo, tenemos uno súper conocido, diclofenaco más paracetamol. Creo que todo el mundo vende en sus boticas y farmacias diclofenaco más paracetamol, ¿no? El diclofenaco, paracetamol, como les dije, ¿no? Si el diclofenaco solo es bueno y el paracetamol también juntos se potencian, por eso es que tienen un buen sinergismo. ¿Por qué? Porque ambos actúan al mismo nivel, ambos son aires, ambos van a ser para el dolor, para la inflamación, tienen el mismo punto, o sea, como tenemos la misma finalidad, nos ayudamos. Otro ejemplo, por ejemplo, es el cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol ya lo hemos dicho ahorita, que era nuestro Bactrim, ¿no? Sulfametazol más trimetoprim. Si yo tomo solo sulfametazol, si yo solo tomo trimetoprim, no va a ser igual que tome los dos son potentes, genial, se ayudan, porque tienen en este caso lo mismo, o sea, van al mismo punto. Y en el caso del antagonismo, como les dije, nosotros lo usamos más que todo este principio para lo que son antídotos, cuando las personas se intoxican. Por ejemplo, tenemos naloxona y morfina. Habíamos indicado que, por ejemplo, la morfina es un buen analgésico, ¿no? Es un excelente analgésico. Pero ¿qué es lo que provoca? Dependencia, ¿no? Entonces, al provocar en este caso dependencia, muchas personas cuando toman morfina, pues se vuelven adictas, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa cuando uno es adicto? Necesita más y más y más y más. ¿Y cómo llega? Sobredosis. Sobredosis intoxicado ya se nos muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se les explica a aquellas personas que vienen con sobredosis, por ejemplo, de morfina? Su antagonista, ¿quién es? La naloxona. Lo que va a hacer la naloxona es, por ejemplo, no, si la morfina está aquí, digamos, este es el receptor, ¿no? Entonces la morfina acá se metió, entonces lo que hace la naloxona es agárrese, váyase, y la naloxona entra, ¿no? Entra aquí. Y entonces la morfina es como que, pucha, ya está ahí, ya no puede entrar. Entonces ya ayudamos a la persona, ¿no? Entonces van a competir en esa parte, ¿no? Entonces la naloxona entra, ya en morfina, ya podemos usarlo como antídoto. Lo mismo, ¿no? Sucede con la pilocarpina y la atropina, ¿no? También, intoxicaciones por la atropina y se les da pilocarpina. O sea, literal, todo eso del antagonismo es más que todo antídotos. A nosotros nos sirve como antídotos para lo que son sobredosis. Y ya, entonces, en resumen, hemos visto ahora cómo es que nosotros vamos a nombrar a nuestros medicamentos, cómo es que los vamos a clasificar. Han visto que tenemos, como pueden ver aquí, millones de presentaciones, clasificaciones, ¿no? Sobres, gránulos, todo. También hemos visto que tienen muchos grupos terapéuticos, no solo uno. Hemos aprendido también de que nuestros medicamentos no es simplemente lo que el medicamento me hace a mí, sino que también existe la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que yo le hago al medicamento? Y que esta parte explica muchas cosas el por qué los medicamentos actúan o no de cierta forma, ¿no? También hemos visto la importancia de saber las reacciones adversas al medicamento y sus interacciones, o sea, no solo el efecto no deseado que tiene el medicamento, acuérdese la talidomida siempre, sino también que si yo administro más de uno, o sea, me vuelvo una polifarmacia, puede ser que haya interacciones, ¿no? Puede ser una interacción buena, como tal vez no, ¿no? Entonces, muchas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a estar al frente, ¿no? Para poder ayudar a alguien. Bueno, básicamente eso es todo. Otra frasecita que les dejo, ¿no? La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla, ¿no? Muchas veces las personas piensan que la medicina, o sea, los medicamentos, y lo curan todo, pero en sí es mejor educar a la gente para que no se vuelva tan dependiente, ¿no? De estas cosas, ¿no? Muchas veces, podemos regresar a ciertas cosas ancestrales, ¿no? O a veces simplemente dejar que sigan los procesos, ¿no? O sea, si tienes algo viral, pues no te vas a meter un antibiótico, ¿no? Entonces, ello, ¿no? Siempre ayudar a las personas, siempre, la vocación de servicio. Listo, chicos. Entonces, eso es todo. Gracias, gracias. No sé si por ahí tal vez tienen